es una batalla de todos y todos a favor de todos. O sea, yo hoy hablo por mi papá, pero hablo también por Biagio Pilieri, por Américo de Gracia, por Freddy Superlano, por Dignora, por Henry. O sea, hablo por los 6 de la embajada, los 5 de la embajada, por Magali, por Pedro, por Claudia. Hablo por María Corina, que está escondida. Hablo por Guanipa, que también lo está. Y hablo por todos los venezolanos que estamos afuera, que a algunos se les ha anulado su pasaporte simplemente por poner tweets. Entonces, es eso. Utilizaremos todas las plataformas disponibles y hablaremos con todas las personas que se tengan que hablar. Y así es como lo hemos estado haciendo y así es como lo seguiremos haciendo. Mi papá es un preso político y claramente por la justicia venezolana no vendrá su libertad, al menos que exista algún cambio político dentro del país. La justicia en Venezuela es simplemente otro brazo más de la corrupción en el país. Es simplemente una herramienta más. En Venezuela no hay justicia y ningún preso político va a ser liberado bajo un proceso legal y justo. Pero nada, tenemos que seguir allí, seguir haciendo esto y seguir haciendo, bueno, todo lo más que se pueda y no parar, no parar, porque bueno, como lo dijo Eric, una de las peores cosas que le puede pasar a un preso político es el olvido. Efectivamente es el olvido y pasa mucho. Pasa mucho en centros de tortura venezolanos, todavía hay policías de hace más de 11 años que llevan ahí presos, detenidos. Yo he conocido familiares de personas que llevan más de 5 años. Entonces, eso se tiene que seguir diciendo. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy tenemos un programa lleno de información y de análisis como ustedes se lo merecen. En la primera parte vamos a estar hablando sobre la represión en Venezuela y tenemos un invitado que nos va a dar detalles porque su papá está tras las rejas. Y esto pone en ridículo no solamente al régimen, sino a ese representante del supuesto Ministerio Público que se burla de los venezolanos y los trata como si fueran unos eunucos mentales. Es decir, él plantea que si bien el régimen tiene en las cárceles la tumba llena de presos, él acusa a los demás de estar violando los derechos humanos que el mismo régimen viola. No solamente los derechos humanos, son delitos de lesa humanidad que el régimen viola, y parece que a Tarek William Saab, uno de los arrodillados genuflexos del régimen, se le olvida. Igualmente ha hecho declaraciones absurdas y grotescas en relación al asesinato de Ronald Ojeda, así que vamos a tocar este tema en la primera parte. Luego vamos a desarrollar un punto que está bien caliente con los últimos detalles sobre los aranceles a la empresa petrolera, aquellas empresas que hagan o sigan haciendo negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Se les acabó el tiempo, las sanciones vienen y van a tener que pagar un 25% más. Los detalles de esta confrontación, ustedes no tienen idea hasta dónde pueden llegar, porque estamos hablando de empresas petroleras muy fuertes que son capaces de hacer cualquier cosa para tener justamente el petróleo barato. El petróleo barato, vimos qué fue lo que dijo Pedro Sánchez y compañía. Y luego vamos a conversar también sobre los últimos detalles, porque aquí sigue las decisiones tomadas por los jueces demócratas de los primeros circuitos en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, de la Casa Blanca, y en ello pues vamos a destacar una serie de elementos que los van a asombrar. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a nuestros maravillosos moderadores, Norma Flores, que va a estar al tanto con, creo que Lontán está por llegar, de los comentarios. También les pedimos que si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, háganlo, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Santiago Rocha.
Él es el hijo del abogado que trabajó con María Corina Perkins Rocha. Ustedes lo conocen, hemos conversado sobre él y su caso en otras oportunidades aquí en Sin Filtro. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Maybor. Pues muchas gracias a ti y bueno, de dar esta plataforma a que se siga denunciando todas las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que están pasando en Venezuela, porque pasan muy desapercibidos y no debería. Estamos tan mal en Venezuela y hemos sufrido tanto que hemos normalizado en que cosas como estas pasen cuando no es así, cuando no debería pasar, cuando ni siquiera deberíamos imaginarnos de que pudiese ser posible de que pase. Así que, pues, muchas gracias. No, estamos a la orden. Cuéntanos qué es lo que tú conoces hasta el momento de cómo está tu papá, cómo están los presos políticos a los que se tiene acceso a la información, porque obviamente hay otros casos sobre los que no se tiene información. Bueno, sí, exacto. Mi papá está, yo diría, pues en el medio de esos dos casos que dijiste, porque mi papá en conjunto con un grupo de alrededor de 25 personas más, detenidos, la gran mayoría en el Helicoide, en Caracas, desde que el momento que se lo llevaron, por lo menos a él, fue el 27 de agosto del año pasado, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con él. No hay ni comunicación ni oficial ni extraoficial por ninguna parte de ningún organismo del régimen. Entendemos que está allí porque pues algunos custodios del Helicoide salen y nos dicen que en teoría está allí, pero sabes, no hay ningún tipo de papel, no se puede acceder al expediente del caso de mi papá. Se sabe que lo acusaron, bueno, que le están imputando 5 cargos, entre los que están traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, pero no se sabe por qué, porque no podemos acceder al expediente, no hay manera de defendernos. Se le impuso un abogado del Estado que inclusive esa abogada del Estado no puede entrar al Helicoide a ver a mi papá, ni puede hablar con mi papá. Las mismas personas del Helicoide a ella no la dejan. A la persona que la impuso el mismo Estado. Entonces, a este nivel estamos llegando. Es todo algo así como una pantomima, lo que se hace para decir que está existiendo un debido proceso cuando claramente no está pasando. Partiendo desde el hecho de que lo secuestraron. Porque no hubo ningún acto oficial diciendo que, pues, que mi papá bueno, tenía que estar detenido por un tiempo o X. No soy abogado, no conozco verdaderamente cuáles son los procesos, pero es el que se le hizo a mi papá y el que se le hizo a la gran mayoría de las personas que está allí, y yo pudiese decir casi que el 100%, es una violación total a todos sus derechos humanos y al debido proceso. Definitivamente, vamos a darle la bienvenida a nuestro colega, miembro de este equipo, Eric Fajardo. Muchas gracias por estar y por unirte una vez más a este caso que estamos discutiendo, los presos políticos y la represión en Venezuela. Hoy escuchamos a el señor Tarek William Saab, que es el fiscal del régimen, haciendo señalamientos en relación a otro caso, pero olvidando completamente que en Venezuela no hay debido proceso. En Venezuela hay acoso a las personas que son disidentes hasta el momento. De acuerdo al Foro Penal, por ejemplo, hay una cantidad aproximada, que ellos sepan, y lo hacen claro acá, 901 presos políticos. Hay mujeres 88 y hombres 813, y hay una edad, hay unas personas que son hasta inclusive menores de 5 años. Y esto nos hace pensar también todo lo que es la falsa narrativa que se quiere imponer en estos momentos del régimen. Eric, nosotros hemos conversado sobre esto. Yo quisiera también que Santiago nos diga
¿Qué están haciendo ustedes para llevar a otras instancias? Lo que se hizo en la OEA parece que no tuvo efecto, lo que se ha hecho en la ONU tampoco. ¿A dónde piensan ustedes llevar este caso, Santiago? Bienvenido, Eric, una vez más. Gracias, Maybord. Un saludo a Santiago, mi completa solidaridad. Que me viene a los Estados Unidos para evitar que alguna vez mi hijo tenga, que más o menos debe estar a tu edad, la tristeza de tener que decir mi padre está adentro, ¿no? A veces la consecuencia impone tomar decisiones duras y sé que es una decisión mucho más dura quedarse en un país cuando las circunstancias son las actuales. No te auguro mucha suerte con los organismos internacionales. Pienso que ese es un aparataje que tiene color político e ideología definida. Toda la industria de la cooperación, toda la industria del alivio, toda la industria de los derechos humanos y la de los refugiados es parte de un entramado, lamento decirlo así, ligado ideológicamente al globalismo, a la izquierda globalista, y sirven y funcionan como, yo diría, como palanquines, como escaños de una escalera para que gente de la izquierda trepe por ellas. Puedo mencionarte docenas en Latinoamérica de expresidentes políticos chilenos, argentinos, voy por algunos nombres, Matarolo, en Chile, Lagos, después Insulza, la misma Bachelet, es decir, es un sistema para promover cuadros políticos de determinada ideología y esos cuadros políticos en retención de secretarías generales, de las presidencias, de las comisiones de derechos humanos de la OEA, de la ONU, no importa dónde, miran con un ojo y tapan el otro, ¿no? Cuando hay delitos de lesa humanidad cometidos, aunque sea alegadamente contra la izquierda, son vehementes, son comprometidos, gastan recursos, están todo el tiempo en la prensa. Cuando la izquierda está en el poder y alguien denuncia violaciones de los derechos humanos, creo que lo más patético como ejemplo, si no es Venezuela, debe ser Bolivia, mi país. Puedes esperar muy poco de ellos. He tenido ocasión de ver en persona a Navarrete Pillay cuando era la alta comisionada de las Naciones Unidas para los presos políticos, los refugiados. Es protocolar. La Unión Europea, sus organismos, el multilateralismo, sus organismos de derechos humanos, aquí mismo el convencionalismo interamericano, sus organismos de derechos humanos, la CIDH, funcionan con un tono, con un acento ideológico. Es una pena decírtelo así, pero la gestión quizá debe ser más bien una gestión basada en promover la conciencia y la información permanente sobre lo que está pasando, sobre la situación de tu padre. No hay nada como la lupa sobre los presos políticos para mantenerlos a salvo. Es cuando empieza a generarse desinterés que en realidad entran en riesgo. Los presos políticos cubanos son el mejor ejemplo. No debe haber nada más trágico que darle al régimen la oportunidad de que un preso político entre en la sombra del anonimato, del olvido. Es en ese momento donde son más vulnerables y no vale la pena. Seguramente es una lucha sin cuartel la que han tenido, es una lucha de principios y me da sinceramente, me conduelo. Es una experiencia que conozco bastante de cerca. Ojalá todo vaya bien para ustedes. Santiago, ¿qué han hecho ustedes y qué piensan hacer para, por lo menos, que la causa se mantenga? Ya hemos visto cómo el régimen está absolutamente negado a tomar alguna decisión que beneficie a las personas que acompañaron a María Corina, que están en estos momentos presas en las jaulas del régimen. Adelante. Sí. Bueno, sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en muchas de las cosas que dijo Eric. Lo único es que mi pensamiento es, si la plataforma está, hay que aprovecharse de ella y hay que usarla. No se pueden dejar, en luchas de este tipo, no se puede dejar ningún espacio sin usar. Todos los espacios tienen que ser usados y al máximo y de la mejor manera que se pueda y metiendo la mayor presión que se pueda. Si, por ejemplo, por decir cualquier cosa, la ONU no hace nada, presionar y que se sepa que la ONU no está haciendo nada. Si la Corte Penal no hace nada, presionar y que se sepa que la Corte Penal no está haciendo nada.
pero que no sea por nosotros que pase de que no se hizo. Creo que, bueno, yo creo que ustedes deben pensar lo mismo. Esto no es un régimen como el venezolano, no es que se cae de un día para otro, ni que se cae solamente, ni que se cambia el orden político en un país como Venezuela por simplemente una acción. Hay que hacerlo todo, hay que hacer lo imposible y más. Así que, bueno, creo que esa es la mentalidad que tenemos en mi familia y, bueno, la que tienen la gran mayoría de las familias de los presos políticos venezolanos, que, bueno, últimamente se ha visto cómo de organizadas están y se han visto, pues, en Caracas muchísimas acciones en la calle, sobre todo los familiares de los presos políticos en distintos organismos del Estado, el frente de tribunales, el frente de la Defensoría, el frente del mismo Helicoide, y pues así ha ido y no parará hasta que todos estén libres. Bueno, Maybor, como preguntaste, pues eso, nosotros usaremos todos los espacios que hayan que usarse. El caso de mi papá se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha presentado ante la Corte Penal Internacional, se ha presentado, bueno, en infinitas ONGs, la Cruz Roja, etcétera, y lo seguiremos presentando. Porque, bueno, como te decía al principio de la conversación, las irregularidades hay que presentarlas y hay que denunciarlas, porque si no siguen pasando. Nosotros tenemos que ser los primeros que alcemos la voz, bueno, por mi papá y por todos, y sobre todo además también por todos aquellos venezolanos los que no tienen familiares que puedan hacerlo. Y nada, esto es una batalla de todos y todos a favor de todos. O sea, yo hoy hablo por mi papá, pero hablo también por Viaggio Pilieri, por Américo de Gracia, por Freddy Superlano, por Dignora, por Henry. O sea, hablo por los 6 de la embajada, los 5 de la embajada, por Magali, por Pedro, por Claudia. Hablo por María Corina, que está escondida. Hablo por Guanipa, que también lo está. Y hablo por todos los venezolanos que estamos afuera, que a algunos se les ha anulado su pasaporte simplemente por poner tweets. Hablo por mí, porque yo quisiera estar allí con mi familia apoyándolos en este momento y no puedo porque, bueno, por situaciones como esta, bueno, tememos de que capaz me pase algo a mí o haya algún tipo de represalia. Entonces, es eso. Utilizaremos todas las plataformas disponibles y hablaremos con todas las personas que se tengan que hablar. Y así es como lo hemos estado haciendo y así es como lo seguiremos haciendo. Mi papá es un preso político y claramente por la justicia venezolana no vendrá su libertad, al menos que exista algún cambio político dentro del país. La justicia en Venezuela es simplemente otro brazo más de la corrupción en el país. Es simplemente una herramienta más. En Venezuela no hay justicia y ningún preso político va a ser liberado bajo un proceso legal y justo donde se cumpla primero el principio de inocencia. Es decir, o sea, mi papá un juicio justo no va a tener en Venezuela. Eso lo sabemos todos. Pero nada, tenemos que seguir allí, seguir haciendo esto y seguir haciendo, bueno, todo lo más que se pueda y no parar, porque bueno, como lo dijo Eric, una de las peores cosas que le puede pasar a un preso político es el olvido. Efectivamente es el olvido y pasa mucho en centros de tortura venezolanos. Todavía hay policías de hace más de 11 años que llevan ahí presos, detenidos. Yo he conocido familiares de personas que llevan más de 5 años. Entonces, eso se tiene que seguir diciendo y no podemos parar de decirlo. Y porque también así de esta manera capaz pudiésemos prever de que pase en algún futuro. Porque, bueno, el olvido juega en contra.
juega en contra de todos y no podemos olvidar. Eso es más que claro, Santiago. Aquí está prohibido olvidar a los presos políticos, porque sabemos que en Venezuela impera un régimen de carácter criminal que no tiene la más mínima intención de aplicar la justicia, salvo que sea para autodefenderse. Yo quisiera que le contaras, porque sé que es duro, pero ¿cómo sienten ustedes como familia? Nosotros hemos conversado con muchas personas que están en los grupos de las familias de los presos políticos y hay historias que son realmente desgarradoras porque son muchos niños pequeños que no estaban ni siquiera preparados mentalmente para entender lo que ocurre en Venezuela, muchísimo menos para perder a un familiar, que se desaparezca, que no sepan dónde está, si comió, si no comió, si tiene medicina, si no tiene medicina. Los niños no entienden, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo están viviendo ustedes esa ausencia y a ti que te ha tocado salir del país para buscar acopio y seguridad en otros lugares, ¿no? Bueno, sí, es muy fuerte. La incertidumbre es bastante fuerte. O sea, no saber si mi papá ha visto el sol en días o meses. No saber si la comida que le lleva a mi mamá hecha todos los días se la entregan. Si las vitaminas que les llevamos se lo entregan. Si está durmiendo en el piso o en un colchón, si le están pegando o no, si le están haciendo algún tipo de tortura física o mental, no lo sabemos. Está completamente aislado de todo, del mundo. Es como si hubiese desaparecido del mundo, es lo que hicieron. Sí que, o sea, verdaderamente es horrible. O sea, la sensación que te da es horrible, pero por eso mismo es que esto, o sea, primero va a parar. Yo sé, estoy muy seguro de que esto va a terminar, pero va a terminar el día en que todos pongamos de nosotros y que todos estemos en la misma línea. Yo creo que todos los venezolanos demostraron ya el año pasado con las elecciones que queremos un cambio y que es abrumador la diferencia de las personas a las que quieren un cambio y las que no. Así que tenemos que seguir demostrando que queremos un cambio. Tenemos que seguir, bueno, como nunca paré de decirlo, tenemos que seguir denunciando lo que pasa en Venezuela, desde la más mínima irregularidad hasta, bueno, hasta la mayor de todas. Hay personas que han muerto en centros de tortura por no recibir los medicamentos que deberían haber recibido. Hay personas que por extraños sucesos han desaparecido y después aparecido muertos. Y simplemente porque eso es lo que pasa. Hay personas como Rocío San Miguel que necesitan operaciones urgentes y no las están recibiendo. Lo que pasa en un centro de tortura venezolano, bueno, es eso, tortura pura y dura. Es horrible, es una cosa horrenda, de verdad. Así que, bueno, intentar de que alguien entienda todo lo que pase, primero es que no me gustaría ni siquiera que lo entienda, y porque es que es algo horrible, pero es un hecho y es lo que está pasando. Los centros de tortura venezolanos, efectivamente, no es que no son un centro de tortura y es solamente el nombre, no, son centros de tortura y se tortura física y mentalmente a cada una de las personas que está allí dentro. Santiago, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con tu papá? El día anterior de que se lo llevaron. Y no he vuelto a hablar más nunca con él. Eric, ¿tienes alguna pregunta para Santiago? Se me ocurre que, bueno, quizás algo obvio, pero no sé si si es signataria y además si se ha ratificado Venezuela como parte de la Convención Interamericana contra la Tortura. Es otro de los instrumentos, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Desaparición Forzada, involucra, por supuesto, largos periodos de confinamiento y privación de visitas. Es otro de los mecanismos últimos que están activos.
en el convencionalismo interamericano, no que tenga mucha, no quiero sonar realmente, es simple y sencillamente la experiencia de quien ha intentado en Washington. Yo sé hasta dónde funciona, pero tienes toda la razón, hay que incidentar, hay que crear jurisprudencia, porque lamentablemente, y es una pena decirlo, no son nuestros seres queridos los últimos que van a correr por ese mismo tubo de la violación de sus derechos fundamentales. Entonces, hay que activar todos los instrumentos posibles y quizá el último es esta convención. No sé si es signataria siquiera Venezuela, no sé si la ha ratificado, pero la Convención contra la Tortura y la Desaparición Forzosa puede ser seguramente uno de los instrumentos donde más hay que inquirir, porque creo que en particular en el tema de Venezuela hay una recurrencia, lo que el otro día hablabas tú, Maybor, las condiciones del Gulag, ¿no? Es decir, la desaparición no es solamente matarte, como decía Pinochet, y tirarte en el océano, ¿no? La desaparición es también la privación de contacto con tus familiares, la incapacidad de retroalimentar información y dar información sobre tu caso y sobre tu estado de situación. La desaparición es el confinamiento, ¿no? La desaparición es el silenciarte, la desaparición forzada. Banu Bargu tiene un interesante tratado sobre esto. En la actualidad incluso cataloga e incluye eventos políticos, digamos así, políticos y de salud pública como el COVID, cuando de repente te obligan a la reclusión o a la autoseclusión, a no ir a trabajar. Todos esos son factores de cuando el Estado impone la desaparición y hay que argumentar y hay que usar los instrumentos. Hay que, aunque sea, generar una jurisprudencia que nos proteja y proteja a los siguientes de que esto pase con el mismo nivel de impunidad, porque después lo cierto es que un cambio político en Venezuela es la única manera. Por eso ya se ha intentado todo. Habría nomás que darle un poco de crédito al presidente Trump, realmente un cambio en el cual le cierres todas las válvulas al régimen, así lo obligues a depender íntegramente de la ayuda china, y además bloquees a quien sea que haga negocios con él. Pero lo que hay que hacer es quebrar el régimen. Si no quiebras ese régimen, que no es un régimen democrático, si no quiebras el estado de excepción que vive Venezuela, la violación de los derechos fundamentales, las condiciones de privación de garantías mínimas no van a cambiar. Esa es una realidad y funciona en Venezuela, también en Nicaragua, en Bolivia. Es un mismo modelo, viene de Cuba, pero a Cuba ya lo trajeron también del Asia. Es un sistema global que se aplica y entre ellos se lamen las colas, eso está clarísimo. Si se trata de apoyo entre estados, no le va a faltar nunca a Maduro. Por eso es que quizá la guerra más frontal, también la más dolorosa y la más descarnada, la más costosa, probablemente es la que ha planteado el presidente Trump, aparte de la gestión entre los organismos, aparte de agotar todas las convenciones y acogerse a toda posible garantía, aunque sea formalmente. También hay que tratar de hacer conciencia de que al régimen hay que asfixiarlo de una sola vez, sino es una historia que me conmueve, la escucho con mucha frecuencia, no es en un solo país, lamentablemente no es el único caso el tuyo, sé que es particularmente doloroso para los venezolanos. Hay que hacer algo estructural, sí, y no estás en mal camino, no porque vaya a tener resultado hoy, pero sí quizá es la tarea de largo plazo, adobe tras adobe, construir la estructura de unas garantías que por ahora no existen. No existen. Santiago, yo quisiera que le mandaras un mensaje, muchos mensajes de apoyo para ti, para tu familia y obviamente para tu papá y los presos políticos venezolanos. Sí, bueno, a todos los presos políticos, si de alguna u otra manera este mensaje pudiese llegarles, que no creo, pero bueno, pero ojalá, que sepan que hay cientos de personas trabajando por ellos, por cada uno de ellos, y por su liberación, que no están solos, mi papá no está solo, y todas las personas que están con él no están solos. Y que de verdad no vamos a parar, o sea, yo no pretendo parar solamente con que mi papá sea libre, o sea, tienen que ser libres todos. En Venezuela no puede haber un preso político más. Mientras haya un preso político en centros de tortura venezolanos, es una simple carta una ficha de canje del gobierno para optar por algún beneficio o económico o político. No pueden haber más presos políticos en Venezuela y no lo habrán. Y pues todos los que estamos trabajando en eso no vamos a parar
con que salga uno, sino que tienen que salir todos. No vamos a parar. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros y por compartir no solamente tu opinión, sino el sentimiento, porque sé que es muy difícil llegarle a la gente para decirle, bueno, nos está pasando esto, pero Venezuela está llena de presos políticos. El régimen de Nicolás Maduro es torturador y se ha probado en múltiples ocasiones con testimonios que son realmente dolorosos y espantosos en varios escenarios internacionales. Así que te acompañamos y no vamos a dejar de denunciar todos los abusos del régimen. Mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ambos por seguir la plataforma y seguir alzando la voz por Venezuela. Lo seguiremos haciendo. Un abrazo y mil bendiciones. Y lo seguiremos haciendo, Eric, porque realmente lo que pasa con Berkin Rocha y con todos es que fueron secuestrados por el régimen. Y en paralelo se impone una narrativa nefasta sobre lo que ocurre en Venezuela al momento de criticar otros países. Fíjate que te quería comentar, y esto en el marco de lo que estamos hablando con Santiago, sobre este cruel secuestro. Él participó, él era miembro del equipo de campaña de María Corina y por eso se lo llevaron. Pero hay gente que se la llevaron por estar allí nada más. Otros jóvenes, hay muchos jóvenes que nosotros no podemos dejarnos llevar por estas noticias de impacto. Todo lo contrario, a fortalecerse, sean estoicos. Ustedes no pueden controlar lo que pasa. Lo que sí pueden controlar es la respuesta que ustedes dan a los eventos que están ocurriendo, que obviamente si ustedes no se preparan, les va a afectar. Así que lo mejor es, léanse a Marco Aurelio, léanse a Séneca para que se preparen y sean estoicos. Eric, nos vemos. Gracias, Maybor. Suerte en Wisconsin. Tiene que ganar Brad Schimmel, tiene que perder doña Susan Crawford. Ojalá y en el referéndum gane la coherencia y gane la democracia. Voto en papel, voto el mismo día, nada de esos cajones de votación que permiten el fraude. Y lo más importante, ya perdí mi ID. Vamos a votar con una ID, siempre. Sí, mañana ya vamos a discutir eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿ok? Un día a la vez. Un abrazo gigante, Eric. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias a nuestra hermosa Norma Flores y Lontán. Lontán creo que ya se fue a hacer sus hamburguesas. Mil gracias a todos los que han estado en el superchat. Jesús, Martín Pastor, Claudia Paz, Catalina Portillo, muchas gracias. Sí, los chavistas estuvieron, pero bueno, nosotros los echamos con ideas. Ellos no pueden resistir el pensamiento crítico. Harvey Reyes, muchas gracias por estar. Bill Prestons, qué nombre. Y la taxista, muchas gracias por estar. Familia Bordonés, la taxista, me gusta ese, no sé si de verdad eres taxista o eres de esa la canción que canta siempre Juan, la del taxista. Un abrazo gigante a todos. Mañana volvemos con más. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. También los invitamos para que se suscriban a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Nos vemos mañana y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Bendiciones y un abrazo. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.